Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jimena, buenas Hola. noches, bienvenida. Gracias. Hola Jimena, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Víctor y Albert y bueno, todos y todas? No, pues aquí estamos bien contentos de que nos hayas acompañado aquí a nuestro foro de lectura con tu más reciente libro. La verdad estamos muy contentos, muy sorprendidos y bueno, ya te darás cuenta los puntos de vista que tienen todos acerca de tu obra y bueno, también felicitarte por esta nominación que tuviste dentro de las 100 mujeres de acá de México, ¿no? Te olvidé que son las influyentes. Entonces, pues, muchas felicidades, ¿no? Víctor, adelante. Pues amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Jimena Santaolalla, de quien hemos estado leyendo su libro A veces despierto temblando. Eh, es una historia desgarradora, ya ella nos irá platicando, tenemos muchas preguntas. Jimena, bienvenida. Albert nos Muchas va a leer gracias. una pequeña semblanza y nos lanzamos con las preguntas. Perfecto, claro que sí. Amigos de Recomiendan un buen libro, María Jimena Santaolalla habló. Es escritora, licenciada en Derecho, egresada del Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE, y psicoterapeuta para sobrevivientes de violencia temprana del ITREN y Caruna. Trabajó como abogada y profesora asociada en el CIDE. Su primera novela, A veces despierto temblando, resultó ganadora del premio Mauricio Achar 2021. Y bueno, aquí está con nosotros en Recomienda un buen libro, justamente para platicar, compartir y debatir esta novela. Así que pues empezamos con las preguntas, Víctor. Pues Amanda, adelante, buenas noches y bienvenida. Yo pensé que Marian me iba a ganar mi pregunta, pero bueno. No, adelante, adelante. Jimena, qué gusto conocerte. Tienes cara de niña buena. No sé cómo en esa cara de niña buena se pueden escribir tantas cosas tan duras, tan desgarradoras. Me sorprende la investigación que hiciste y sí me gustaría saber en dónde te basaste, de dónde nació la idea de este libro, de dónde tomaste la idea de esta pobre escuincla, ahora de horrenda vida, tristemente cierta y real, pero ¿me podrías decir de dónde te salió todo esto? Claro. Ay, gracias por tu pregunta, Amanda, y gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Pues en realidad todo empezó más o menos en 2013, que empecé a escuchar mucho sobre el juicio que acababa de terminar contra Efraín Ríos Montt. Yo no sabía que en Guatemala había habido una dictadura así de impresionantemente violenta, si no es que la más violenta, yo diría, en Latinoamérica, por la cantidad de gente que desaparecieron y asesinaron. Entonces me sorprendió mucho no saber que eso había pasado en Guatemala, ¿no? Siendo que somos vecinos de Guatemala, México. Entonces me interesó mucho la noticia, la estuve siguiendo hasta que se le dictó sentencia por genocidio a Ríos Montt y tuve la curiosidad de leer la sentencia. Tardó un poco en estar en línea, como accesible. A lo mejor ya era pública la sentencia en Guatemala, pero aquí me tomó un rato poderla encontrar en línea y leerla. Yo creo que la habré leído ya cerca de 2015 y a partir de esa sentencia me impacté muchísimo y empecé a leer más sobre Guatemala, como que esa fue el primer documento que leí y empecé como deshebrando desde ahí, buscando otros documentos que estuvieran ligados, por ejemplo, informes de violaciones a derechos humanos, el informe de recuperación de la memoria histórica, diferentes cosas que se habían estado publicando y luego empecé a leer literatura, ¿no? A otros escritores y escritoras que habían escrito sobre Guatemala y entonces a partir de eso quise escribir algo yo.
así es como me surgió la idea y como fui buscando información. Y sobre Aura, me basé en una chica de 16 años a la que tuvieron secuestrada varios meses en un cuartel militar. Ella fue torturada y estuvo secuestrada mucho tiempo, me parece que 6 meses, algo así, y la uní con otra mujer a la que violó un militar y se embarazó y luego le quitaron a su hijo. Entonces como que junté dos casos en Aura, ¿no? Dos casos reales, pero en una sola persona. Así fue como se dio ese personaje. Sí, esa era la pregunta, no sé si me olvidó algo, pero... No, 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 no. Excelente libro. Me encantó, muy duro, pero muy bien logrado. Felicidades, felicidades, de verdad. Gracias a ti. Muchas gracias. Silvia, adelante. Jimena, en donde dices, y lo voy a leer, espero que este libro duela, como lo dice la poeta dominicana Yaisa Jiménez, que este libro rasguñe por dentro y no nos deje dormir en paz, que estas páginas lleven a voltear hacia Centroamérica y dolernos con ella. Lo lograste. Lloré, me dio coraje, te dan ganas de, no sé, la impotencia de ver todo lo que está pasando y pues que como dices, no se sabe, ¿no? O sea, se supo así como que, pues el juicio, sí, lo que sea, pero ha sido uno de los peores gobiernos en Guatemala, pero no ha sido solo Guatemala, ha pasado en Honduras y ha pasado en Nicaragua y desgraciadamente Centroamérica, pues hay muchos casos, ¿no? Donde, si no tan drásticos, yo creo que también han sido muy tristes, ¿no? Te felicito por el libro, o sea, sí, muy fuerte, muy duro, pero sí, sí me dolió como tal y sí te hace voltear más allá, desde luego que te hace voltear más allá. Eh, Mi pregunta es un poquito de, ah, ¿investigaste algo más de otros países? ¿Te quedaste en Guatemala? ¿Te quedaste ahorita nada más? ¿Piensas hacer algo más de algún otro país? ¿Seguir esta línea? ¿Qué te gustaría hacer? Ay, gracias, Silvia. Pues sí, yo tenía pensado empezar a escribir ya un libro sobre El Salvador, que me interesa mucho ese país también. Digo, todos, ¿no? Pero ahorita Uno por uno. no se puede todo. Ahorita tenía muchas ganas de ya empezar con algo que tuviera que ver con El Salvador, pero me empecé a sentir muy cansada. Dije, ay, no, ahorita no sé si quiero volverme a meter en una investigación así que toma varios años y, y no es fácil estar como todo ese tiempo metido en esas historias. Me imagino que muchos periodistas así viven entre esos temas todo el tiempo, pero a mí sí me agotó, ¿no? Entonces empecé a escribir otra cosa que, aunque sí quiero hacer ese proyecto que tiene que ver con El Salvador, pero ahorita empecé a escribir una novela corta, como más, muy distinta, que de una niña que vive en una casa en México, y lo que le sucede en esa familia, ¿no? O sea, algo mucho más íntimo y no político, digamos. Eso estoy haciendo ahorita y espero, como en este caso no necesito hacer tanta investigación, espero que no me tome tanto tiempo como la novela de Guatemala y luego ya tener la energía de empezar con El Salvador. Ese es mi plan, ¿no? Hasta ahora. Qué bien, felicidades y pues esperaremos esa novela más light y luego seguiremos leyendo sobre estas historias tan fuertes. Muchas gracias y felicidades. Gracias, Silvia. Gracias. Marien, adelante. Oye, Jimena, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a mí me llamó mucho la atención los giros lingüísticos que utilizaste al principio
yo dije, no, pues es una guatemalteca la que lo está escribiendo. Pero ya después me puse a ver y dije, no, pues ¿cómo es posible que hayas logrado esos giros lingüísticos? Eso sería uno. Y de una vez preguntarte, esta novela a mí me dolió mucho, la verdad. Créeme que fue para mí, como dice Silvia, desgarradora, muy impactante. Y quisiera preguntarte, ¿qué fue lo más difícil para ti de escribir esta novela y también lo de los giros lingüísticos? Em, lo más difícil de escribir la novela emocionalmente fueron los capítulos de Aura. Me costó muchísimo trabajo esa historia, como esa me daba mucha pena, ¿no? Mucha tristeza. Y no quería, como luego Aura tiene su capítulo donde ya es adulta, no quería hacer como un personaje que se hubiera derrotado o que no hubiera podido hacer su vida, pero tampoco quería un personaje que no le doliera lo que había vivido, ¿no? Entonces me costó mucho trabajo pensar o imaginarme cómo podría haber manejado una experiencia así, una mujer sensible, una niña sensible, una adolescente sensible y una mujer que sigue siendo sensible, ¿no? Y también es cantante de ópera, o sea, es alguien, y a cualquier persona le hubiera destrozado la vida, ¿no? No tenía que ser alguien particularmente sensible, pero quería cuidar mucho ese personaje. Y bueno, yo estuve en varios talleres literarios, donde iba llevando mis capítulos para escuchar comentarios y me di cuenta que estaba creando a una mujer muy caricaturizada, que no era una mujer como de carne y hueso, porque me estaba costando trabajo ponerme en sus zapatos, pensando en lo que podría estar sintiendo alguien que hubiera vivido algo así. Entonces, ella me costó mucho trabajo, ¿no? Poderla volver de carne y hueso y que sí fuera creíble que pudiera haber alguien como ella. Entonces, creo que pues emocionalmente e intelectualmente ella fue la que más trabajo me costó y ni siquiera quedé tan satisfecha con ella. O sea, hubiera querido dedicarle más tiempo a Aura, pero pues también ya llevaba 5 años con la novela, ya tenía que entregarla para el concurso y entonces solo con ella me quedé un poco insatisfecha, pero eso fue como por el lado emocional, digamos. Y del lado más técnico, me costó muchísimo trabajo hacer a Ocelote, porque Ocelote tenía que hablar muy particularmente, y eso está conectado con la pregunta del lado lingüístico, porque Ocelote es el que habla de una manera más particular de los guatemaltecos que aparecen en la novela, por de dónde proviene, que su lengua materna no tiene la misma sintaxis y cambia un poco de orden las palabras. Y entonces ahí fue donde estuve escuchando mucho entrevistas y estuve entrevistando a una persona que también había crecido en Salcajá y que había oído mucho esa manera de hablar donde se cambian un poco el orden de las palabras en las frases para poder acercarme a, a una persona que podría existir, ¿no? No digo que trate de emular específicamente la realidad, pero alguien que sí podría existir, alguien que hablara así en esa zona. Entonces, ese trabajo lo hice pues escuchando mucho el radio de Guatemala, entrevistas en YouTube y también entrevistando y pidiéndole ayuda a personas de Guatemala que revisaran que mi texto no tuviera errores como de algo que nunca hubiera podido decir alguien de allá en esa época. Ese tipo de revisiones hice, como estar oyendo mucho para que se me pegara la manera de hablar.
Muchas gracias, Jimena. Un trabajo exhaustivo. Gracias. Gracias. Jenny, adelante. Gracias, buenas noches a todos. Jimena, tengo que comenzar con diciéndote que me gustó la historia, que me encantó el conocer una parte de un país tan cercano a nosotros, porque no, que nos separa nada, que realmente era una historia que yo no conocía, que yo no sabía, que lo escuchas en las noticias, pero nunca buscas más allá. Normalmente siempre sabemos por lo que pasó en Santo Domingo, con Trujillo, lo que pasó en Cuba, en Venezuela, te vas a Corea, pero nunca había volteado a ver hacia Guatemala y eso fue, creo que, de las partes que más me impactó, porque no sabía la historia y me hiciste buscarla y conocerla más. Algo que se me hizo muy duro, muy fuerte, como decían ahorita mis compañeras, es una novela bastante intensa, bastante fuerte por los hechos que narras. Esta forma de como nos platicas, ¿no? Que era pues cuando llegaban los soldados, ¿no? A separar a los hombres, a las mujeres de los niños, y pues ellas cómo eran todas estas violaciones en masas tremendas, horribles, y cómo también las podían usar como tortura, el violarlas, y para poder sacar alguna información o simplemente hasta por gusto de ellos, ¿no? Otra parte que me impactó mucho fue esta donde tú cuentas pues cómo fueron preparados, o sea, porque ya desde ahí, no fue de que llegaron y ya sabíamos cómo matar y cómo llegar y cómo todo, no, o sea, fueron preparados para hacer esto, que ya en el camino ellos hicieron peor, pues ya fue algo diferente. Y yo me preguntaba, dentro de estos personajes como el de, que aquí lo puse, el de Chinchilla, el de Ocelote, aparte de el dictador, ¿cómo fue para estos personajes que los pones tan sangrientos, tan fuertes? ¿Cómo fue para ti el hacer esta psicología, el hacer estos personajes tan intensos, el meter estos personajes que no sé si en la vida real existieron tal y con esos nombres, no sé si sean ficción, o como tú decías, ¿no? De toda tu búsqueda los formaste, pero ¿cómo fue para hacer esta psicología de estos personajes tan rudos que hicieron tanto y tanto daño? Ay, gracias, Jenny. Pues la verdad es que inicialmente cuando decidí escribir algo sobre Guatemala, lo primero que pensé fue en escribir un cuento corto, y ese cuento iba a ser sobre el dedos o Chinchilla. Ya no me acuerdo cuál de los dos fue mi primero que se me ocurrió, pero esos dos fueron los dos primeros en los que pensé, porque me di cuenta que mucho de esta historia estaba escrita desde el lado de las víctimas y en la literatura, pero también obviamente los testimonios en juicios, como todavía ahorita hay juicios contra militares. Entonces, los testimonios pues normalmente son más extensos los de las víctimas, porque los victimarios en general hablan muy poco, o si hablan muchos para decir mentiras. Entonces me parecía que era más interesante que hablara un victimario, ¿no? Que hablara un militar que sí hubiera perpetrado masacres, violaciones, que hubiera hecho lo peor que nos pudiéramos imaginar, porque si no bueno, yo iba a imaginarme que esas personas no eran realmente personas, ¿no? Que eran como un personaje de Disney de los malos, 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 que no existen en la realidad. En general, la gente que hace estas cosas pues también son seres humanos. Entonces eso es lo que me interesaba, explorar cómo era posible que una persona llegue a actuar de esa manera, en qué situación se tiene que encontrar una persona normal, en el sentido de una persona pues más o menos sana, más o menos razonable, con algo de sensibilidad, cómo podía llegar a actuar así, porque claramente no podría ser posible que todos los que cometieron atrocidades
fueran psicópatas, ¿no? Eso no es verdad. Habrá un 1% de las personas que tienen un trastorno mental, pero los demás eran personas como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, eso era lo que me interesaba, qué es lo que genera que alguien llegue a actuar de esa forma. También otra cosa que me interesaba mucho explorar es si cualquier persona, dadas ciertas circunstancias, actuaría de forma atroz, ¿no? O si siempre tenemos o si siempre tenemos la capacidad de decidir diferente. Eso es algo que siempre me he preguntado, si tenemos siempre hasta el final de las peores circunstancias que nos podamos imaginar, si tenemos la opción de decir que no, o si todos terminaríamos diciendo que sí, ¿no? Algo como en esas situaciones me interesaba entrar a discutir, y lo que yo pienso y quise mostrar en la novela es que, bueno, no todas las personas son iguales. Entonces, por ejemplo, yo creo que Chinchilla sí era un hombre al que le gustaba ver sufrir a otros desde siempre, y que el ser militar le ayudó a seguir disfrutando de ese lastimar a otras personas, que yo creo que Chinchilla sí tal vez tenía un problema mental o emocional, y hubiera sido a lo mejor de todas maneras un criminal aunque no hubiera habido dictadura. Pero por ejemplo pienso que Ocelote no era una mala persona, y si no le hubiera tocado la mala suerte de la dictadura y de entrar al ejército y de tener una situación en la que no podía sobrevivir tan fácil si no entraba al ejército, yo creo que él no hubiera sido como fue después, ¿no? Yo creo que no hubiera sido una persona, no hubiera sido un asesino ni un torturador, pero le tocaron ciertas circunstancias y sí se convirtió en eso, pero al final tomó algunas decisiones que, aunque no lo redimen, por lo menos no, no hizo lo peor de lo peor que pudo haber hecho. Y en ese sentido, Ocelote es un personaje que me gusta bastante, aunque también lo odio, pero también lo quiero. Eh, y el D2 yo creo que era una persona pues como más normal, o sea, yo creo que terminó gustándole hacer sufrir a otras personas ya que lo probó, pero a lo mejor si no hubiera tenido la situación de probar eso, a lo mejor no se hubiera enterado que le gustaba ese poder de dañar a otros. Entonces, ya es lo que quería hacer, ¿no? Explorar diferentes perfiles de personas que se encuentren en esa situación de dañar a otros, ¿no? También explorar el tema del tener que pertenecer a un... Perdimos tu No audio. te escuchan. Perdimos, Jimena. Como que se cortó. Te vemos, pero no te escuchamos. No, no, nosotros te... Bueno, Ya, Sí, ya, ahora sí, ya. ahí está. ya, ok. Ya no sé en qué me habré quedado, pero bueno, el punto es que quería explorar diferentes personalidades y ver cómo se desarrollarían en una situación extrema como esa, ¿no? Donde se espera de ellos que cometan ese tipo de atrocidades. Muchas Esa gracias, era la Jimena. Y te agradezco mucho porque me llevaste a la reflexión, me llevaste a la investigación y más que nada a conocer un hecho tan cercano a nuestra actualidad. Muchas gracias. A ti por leerme, muchas gracias. No, gracias, yo encantada. Gracias. Ale Muñoz, ¿estás lista? Vi que estabas teniendo algo de problema. Hola. Sí, estoy lista. Hola, muchas gracias. Jimena, un gusto conocerte. Me sumo a los comentarios de todos mis compañeros. Una novela desgarradora. Eh, Algo que me llamó mucho la atención, vivo aquí en Uruapan, Michoacán, y mencionas a Tiamba. Tiamba está a 15 minutos y suelo ir casi todos los días.
Me gustaría saber por qué mencionas el pueblo, porque aparte lo conoces. Hay una frase que me llamó mucho la atención donde dices que los diluvios perforan el suelo y efectivamente se cae el cielo cuando llueve. No es un lugar seguro, sí me han tocado algunas historias de terror, entonces me gustaría mucho que me contaras un poco más la historia de Gardena y por qué elegiste Tiamba. Y también me encantaron las citas que pones en cada uno de los capítulos, súper inspiradoras, súper bonitas. Y un placer conocerte. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Alejandra. Pues, no que, la verdad, o sea, no me gusta tanto contestar por qué quise mencionar algunas partes de México, porque la respuesta eh, puede sonar, bueno, lo voy a contestar tal cual es, pero yo como quería hablar de Guatemala y Guatemala no es mi país, también quise hacer algunas conexiones con México como haciendo una postura política de no estoy diciendo que solamente en Guatemala haya problemas o solo en Guatemala haya violencia o como señalar a Guatemala como que está mal Guatemala, ¿no? Quería también decir, oye, simplemente ahorita en este momento de mi vida me interesa Guatemala, pero también sé que en mi país y en otros países hay situaciones de violencia y entonces pensándolo de esa manera es que quise hacer conexiones con México. Un poco en ese momento pienso que lo hice para justificarme o para protegerme de, no es que yo esté señalando Guatemala como el lugar de los problemas o el peor lugar. Entonces, por eso es que me puse a pensar, bueno, ¿cómo podría también ligar esta historia con México? Y pues está muy fácil porque México y Guatemala son vecinos y explorando un poco, platicando con personas, se dio de manera natural que yo encontrara vínculos que tenían que ver con Michoacán, y también con otros lugares, obviamente con Chiapas, obviamente con la Ciudad de México, hay muchas personas de Guatemala en la Ciudad de México y en otros estados, pero curiosamente conocí a una chica que es de los Reyes de Michoacán y ella me contó una historia de una prima suya que vivía en un pueblo cerca de Tiamba, que fue una historia bastante, no como la cuento, que la que yo cuento es un poco más extrema, pero tuvo una historia con algunas similitudes a la que platico en Tiamba, pero como ella me pidió que no mencionara su pueblo en específico, decidí ir en coche a conocer por ahí y escoger otro lugar, ¿no? Así como un poco random. Y me gustó mucho el nombre de Tiamba, y entonces como fui y como me gustó el nombre y estaba cerca de la historia de esta persona que me platicó su historia, decidí poner en Tiamba la historia. Por eso escogí Tiamba y por eso quise que fuera Michoacán, porque había una historia real y personal de alguien que yo conocía y que sabía que había sucedido algo parecido. Entonces, ese fue mi razonamiento en ese momento. Además, también quería hablar de, del asunto de la prostitución, que no es lo que obviamente esta novela no se centra en la prostitución y no podía centrarse en la prostitución porque tendría que haber hecho una novela mucho más larga o ya hubiera parecido forzado, ¿no? Meter ese tema, pero sí quería hablar un poco de eso, ¿no? De que la prostitución en gran parte es producida por un sistema de falta de seguridad, de falta de opciones, a veces de situaciones en la casa que no son favorables para la mujer, también de, pues sí, objetivizar a las mujeres y entonces se vuelve una manera de ganar dinero por esa misma objetivización. Entonces quería hablar un poco de ese tema, pero tampoco quería que se volviera un tema central en la novela. Entonces
de esa forma, así fue como usé a Gardenia, ¿no? Para mostrar eso. También quería mostrar que la violencia de estas personas, de estos caiviles, se manifiesta en muchas áreas, no nada más es violencia de llegar, matar, masacrar, violar. También hay una violencia de cómo tratan a sus mujeres, aunque según esto las quieran, ¿no? Ya todo en su vida está permeado por la violencia, la manera de hablar, la manera de tratar a sus parejas, la manera de tratar a sus amigos, la manera de tratarse a sí mismos. Es como que se manifiesta una realidad violenta en todas las áreas. Entonces, por eso Gardenia me servía para mostrar ese lado. Sí. Pues muchísimas gracias y las conclusiones del libro, qué dolorosas. Somos una sociedad de mierda, como dijo uno de los periodistas que mencionas. Y sí, muchas gracias, Jimena. Gracias a ti. Ese periodista es del Salvador y y bueno, me gusta mucho cómo escribe y de él me inspiré un poco para mi proyecto del Salvador, que todavía no lo voy a hacer, pero sí. Muy Gracias. bien. Juan Velázquez, adelante. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas noches a todos. Buenas noches, Jimena. Es un gustazo estar aquí. La verdad es que te tengo que confesar que empecé el libro sin mucha expectativa porque a veces esta cuestión de los premios me tiene desilusionado, de que dicen la novela del año y hay que leerla y demás, pero creo que tú formas parte de las autoras, ¿sí? Que tienen un boom aquí en México. Hay un nuevo boom de Fernanda Melchor, Almadelia Murillo, de María Fernanda Ampuero, latinoamericanas que están escribiendo sobre la violencia, sobre la realidad, lo que está pasando. Fíjate que es muy triste que hace algunos meses fui al Museo de Memoria y Tolerancia, que seguramente muchos de ustedes han visitado, y hay una sección especial para Guatemala, está dedicada a Guatemala, y desafortunadamente los mexicanos se centran mucho en la parte de Alemania, de los genocidios en Europa, pero no echan una mirada que en Latinoamérica en los 90 seguía esta tendencia, ¿no? Y la verdad es que se pasan de largo. Está la sección muy dedicados a tomar fotografías, Alemania, Europa y demás, y no prestan atención a esta sección. Entonces, es aplaudible, es magistral la forma en la que escribiste esta novela, porque creo que ahora ya vamos a echarle una mirada a esa sección porque hay entrevistas, esta parte, yo la verdad es que sí me volví a a revisar un librito que compré ahí en Memoria y Tolerancia para ver los videos, las entrevistas, la forma en la que hablan, esto ya hasta se me quedaron ciertas palabras, ¿no? Ya no voy a decir puta, voy a decir pucha, ¿no? Como en el libro, a cada rato. Creo que a todos nos quedó. Vean las entrevistas, son espectaculares en el sentido de que te adentras más a la historia, a pesar de que sea tan desgarradora, ¿no? La forma en la que está contada, ¿no? Entonces, más que pregunta, es un comentario, de verdad que te felicito, de verdad que te ganaste ese premio, ese Mauricio Achar, ahora sí puedo recomendar y puedo decir, híjole, empiezo a creer otra vez en los premios porque tu forma de escribir es extraordinaria, la verdad es que me encantó, y justo eso, hay que echar una mirada así a Guatemala, pero no como muy qué barbaridad, cómo es que se atreven a hacer ese tipo de cosas, ay, muy espantados, no. Hacemos, no solamente estamos cercanos a Guatemala geográficamente, hay un paralelismo en la delincuencia, en la inseguridad, en la impunidad, y eso es lo que me queda de tu novela. Tenemos que, sí, echar una mirada, pero también ver qué es lo que está pasando, porque ahí justo ahí es donde nosotros vamos a encontrar la solución a la paz, lo que decía Rigoberta Menchú. No va a haber paz si nosotros no tenemos, acabamos con el racismo, acabamos con el machismo y acabamos con muchísimas ideologías que son erróneas. Entonces, pues te agradezco muchísimo. Voy a seguir leyendo todo lo que siga porque sé que eres abogada de profesión. Me gustaría también que nos comentaras un poco cómo diste ese salto, ¿no? Del derecho
a la literatura, que me parece fundamental, ¿no? Que hagamos esas, pues, de alguna manera, esos saltos, ¿no? Como profesionistas, a lo mejor no de áreas de la literatura, ¿cómo es que te adentras a esta parte? Entonces, muchísimas felicidades, muy merecido, y pues a seguir leyendo, porque eres parte de ese boom latinoamericano de nuevas escritoras. Muchas felicidades. Ay, muchas gracias, Juan. Me encantó lo que dijiste sobre el Museo de Memoria y Tolerancia, porque yo fui hace años, seguramente fui antes de escuchar las noticias. Sí, no, estoy segura que fui antes de escuchar la noticia del juicio de genocidio, y pues yo jamás me paré a ver nada de Guatemala. Me pareció en ese momento, y con vergüenza lo digo, pero me pareció irrelevante detenerme en esa parte. Yo, además de que en ese momento el museo, la verdad es que está muy bien hecho, es muy impresionante, tiene unas salas muy impactantes visualmente, y ya cuando llegas a esa parte de los genocidios, que es como más pequeña, digamos, o sea, se le dedica un pedacito para cada uno, pues yo ya casi que me lo pasé de largo, y ahorita que lo mencionaste, sentí como una pedrada yo soy de esas personas que no me interesó, no me importó, ni vi a qué países estaban mencionando, o sea, no fue algo que me llamara la atención. Entonces, ahora que dijiste que hay un paralelismo entre nuestro país y Guatemala y muchos otros países en la forma de delincuencia, en la manera de infringir violencia, también creo que hay un asunto de voltearse a ver a uno mismo o a una misma, de cómo estoy yo, como aportando, o más bien no aportando, sino abonando a una situación negativa, ¿no? Porque el primer paso es dejar de hacer daño, ¿no? Ya déjate tú querer hacer algo positivo, simplemente dejar de hacer algo negativo, y en ese sentido a mí me interesaban justamente estos personajes, estos caiviles que me preguntaba Jenny, porque pues son seres humanos como nosotros, ¿no? Entonces pensar qué es lo que nos separa de esas personas. Y yo creo que hay que empezar con, a lo mejor, fijarse en nuestra forma de hablar, ¿no? De si estamos hablando de manera despectiva sobre otras poblaciones o otras comunidades que no se parecen a mí, que siento que no tienen tanto derecho como yo, que yo debería de tener los privilegios y ellos no. O sea, yo sentía que no estábamos tan alejados en cierta situación, cometer actos atroces si nos permitimos eso, ¿no? De estar haciendo de menos, o dividiendo, o ignorando, o pasando de largo, como me pasó también a mí en el museo. Ese tipo de cositas a mí me parecen importantes darnos cuenta. Digo, esto no es una clase de qué debería de hacer cada quien para ser mejor persona. Simplemente digo que eso es parte de lo que yo pensé cuando escribí la novela, pero no quiere decir que yo lo haga, ¿no? Ahorita me gustaría como que tener más conciencia de esas pequeñas cosas. Por eso también lo que me preguntaba Alejandra de Gardenia, por qué existe ese personaje y en Tiamba y demás, también era como reflejar cómo se puede ir ejerciendo violencia en diferentes áreas, y sin darnos cuenta, y de repente ya se vuelve natural, ¿no? Y eso es algo que a mí me da miedo en lo personal. Y sobre el tema de abogada, yo cuando empecé a trabajar como abogada, yo tenía la idea de las películas gringas, de un juicio y el derecho penal y estar del lado de los buenos y rescatar a las personas que están en problemas, pero no podría ser más alejado
de eso mi realidad profesional, en donde hago contratos, hago fideicomisos. Normalmente lo hago para personas que a lo mejor pues están queriendo brincar la ley, pero porque son los que más me pagan. Entonces, todo eso a mí me empezó a deprimir en algún momento y quería salirme de esa dinámica y hacer algo diferente. Y siempre me gustó mucho leer, pero no me atreví a escribir porque lo veía como imposible, muy alejado de mis posibilidades. Pero pues un día dije, ¿por qué no? Me voy a meter a un taller, y ahí empecé a intentarlo. Me fue muy mal al principio, todo el mundo me criticaba mucho que escribía muy aburrido, que no se entendía nada, que parecía un contrato, que mejor escribiera leyes porque estaba de flojera. Entonces, pero yo dije, bueno, pues no pierdo nada siguiendo, o sea, seguir tratando, y ahí le seguí, ¿no? Hasta que por una vez, ese día nunca se me va a olvidar, una vez releí algo que yo había escrito y me gustó. Eso nunca me había pasado después de años de talleres. Siempre que lo leía decía, ay, qué vergüenza que llevé esto. Pero ese día me gustó lo que había escrito, y ahí como que me empecé a emocionar mucho, y bueno, así se dio. Muchísimas gracias y nuevamente felicidades. Que sigan los éxitos. Gracias. Gracias. José Antonio Aguilar, ¿tienes alguna pregunta, comentario? Gracias. No, digo, muchas preguntas. Uno es si habías pensado en Jimena, en la experiencia de Hannah Arendt y la reflexión de la banalidad del mal en el juicio de Eichmann en Jerusalén, porque mencionas que la cuestión del libre albedrío es algo que te preocupa, la posibilidad de cometer actos monstruosos para personas comunes y corrientes. ¿Ves ahí alguna similitud? ¿Crees que de alguna forma las atrocidades de Guatemala pudiesen ser cometidas por personas que funcionaban como burócratas, como piezas de una maquinaria, de una máquina política de la muerte, pero de manera mecánica? ¿Cuál es tu impresión sobre eso? Sí, totalmente creo que hay mucho de eso. O sea, creo que em, para empezar, hubo una propaganda impresionante en Guatemala durante Lucas García y luego Ríos Montt, sobre que el progreso en Guatemala tenía que ser blanco, digamos, no podía tener la cara de alguien que perteneciera a un pueblo originario, y que más bien cualquier persona que perteneciera a pueblos originarios era un símbolo de retroceso para el país. Entonces, en ese sentido, porque hay personas que me han preguntado que si todos los militares eran ladinos o eran blancos y no había personas de pueblos originarios. Y yo les digo, no, justamente eso es parte de la tragedia, ¿no? El hacer sentir a la gente que lo que ellos representan está mal y debe de morir, y hacer sentir que deben de ir a matar a su propia gente, pero que al hacer eso, ellos de alguna manera ya son parte del progreso, ¿no? Y ya están del otro lado. Por eso están estas frases que se decían mucho en el ejército, y en especial con los caiviles, de te vas a dar cuenta que ya perteneces a una raza superior, o vas a darte cuenta que ya puedes hacer lo que tú quieras y vas a sentir ese poder, porque a pesar de que eres indio, así lo dicen, ¿no? Hay personas que han dado ese testimonio de que así se los decían en estas palabras, de a pesar de que eres indio, puedes ser más que un indio, como si fuera poco, ¿no? Ser alguien perteneciente a pueblos originarios, pero si ya se volvían asesinos, pues ya eran más, ¿no? Entonces, ya eran superiores. Y sí hubo mucha de esa propaganda. Creo que en ese sentido, cuando una persona ya está convencida de que esa es la realidad,
entra el lado de la banalidad del mal, de, no, pues entonces ahora voy a hacer mi trabajo. Este es mi trabajo es a lo mejor ser carcelero de unas personas que tienen ahí torturadas, como la mecanógrafa que escuchaba que Aura estaba ahí encerrada, pero pues ella estaba ahí haciendo su trabajo, ¿no? No tenía por qué hacer algo al respecto. O bueno, mi trabajo es ir y pegarle a la gente para que se caiga en un pozo, pues eso es lo que ahorita me toca hacer, ¿no? Para lograr algo más alto, que era que Guatemala progresara. Esa era como la idea más allá. Entonces creo que aquí había como ya un convencimiento de que se iba a lograr algo más alto, y ya que existía ese convencimiento, pues todo se volvían acciones burocráticas o acciones de hacer un trabajo mecánico. Creo que sí pasó eso muchísimo en este caso, porque fueron demasiadas personas asesinadas o desaparecidas. 100,000 personas en año y medio es, pues si no se hacía de esa forma, viéndolo banalmente, como que pues, no importa, estoy matando moscas, que tampoco me gusta matar a las moscas, pero bueno, eso se vale de alguna manera. Es como, pues si no lo veían así, no había manera de que mataran a tantas personas, no había manera de matar a 100,000 personas. Es como muy impactante, ¿no? La eficiencia con la que asesinaron personas tiene que tener detrás esa sensación de, pues este es mi trabajo, es de todos los días, aquí está mi sueldo y se acabó. Eso es lo que creo. Gracias, Jimena. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Juana Inés, adelante. ¿Qué tal, Jimena? Buenas noches. Hola. Muchas gracias por este libro, que yo lo siento como una memoria histórica de un pueblo con el que yo tuve la oportunidad de trabajar durante 3 años con el servicio jesuita a refugiados en uno de los campamentos en Mayatecum, en Champotón. Y realmente uno los veía, y como decía el equipo, yo formaba parte de un equipo con 2 enfermeras y yo era maestra. Me habían contratado precisamente para eso, para darles primaria a los adultos y a los jóvenes la secundaria abierta. Y realmente eran superhombres. Eran superhombres, habían sobrevivido a cosas inauditas. O sea, para mí fue una experiencia continua el vivir con ellos, el participar de sus ceremonias, tanto de sus rituales, de sus comidas, de sus homilías, porque ellos eran los catequistas de sus pueblos, el ver cómo lograron elevar la producción en Campeche de los cereales, cuando les dieron las tierras más calcáreas, las que menos eran cultivables, pero eran hombres impresionantes, hombres y mujeres impresionantes. Para mí fue una gran experiencia. Y muchas gracias por este libro. Y mi pregunta es, ¿has recibido comentarios de cómo está siendo recibido en Guatemala? Ay, me encantaría que se empezara a vender el libro en Guatemala, pero todavía no está disponible. Ya. Estoy tratando de que me inviten a la feria del libro de la ciudad de Guatemala, pero no conozco a nadie que me pueda contactar con los organizadores, y la editorial que me publicó no tiene ahorita tanto el interés de vender en Guatemala. No sé por qué, estaría muy bien, pero eso no se ha dado, desgraciadamente. Entonces, le mandé el libro a Iduvina Hernández, que es una periodista que yo admiro mucho, guatemalteca, también a Marilena Fernández, se apellida, se me fue ahorita su apellido, que ella pues lleva 40 años buscando a su hermano, es una activista también muy conocida en Guatemala.
Regina José Galindo es una artista guatemalteca que ella es la que me permitió usar la fotografía que está en la portada del libro. Es ella la que aparece ahí acostada en un performance que hizo. También se lo envié y a todas ellas les ha gustado mucho la novela. Yo tenía miedo, ¿no? Porque una cosa es que se lea en México por mexicanos y otra es por personas de Guatemala que a lo mejor me dicen, oye, esto no tiene nada que ver con nuestra historia, pero me ha dado mucho gusto que a las personas a las que se las he podido enviar les ha gustado mucho hasta ahora. También tengo una persona muy querida que conozco a raíz de mi investigación, que su papá fue desaparecido en el 83, a finales de la dictadura de Ríos Montt, perdón, a finales del 82. Ella también lo leyó, también le gustó mucho la novela. Entonces, en ese sentido, tengo la esperanza de que sea bien recibida en Guatemala, ¿no? Por estas personas que me han podido dar retroalimentación y ojalá que pronto pueda ir a alguna feria. Pero bueno, eso es lo que más ganas tengo. Lo que sí les puedo platicar es que conocí a dos personas que fundaron, que su familia fundó un colegio privado en Ciudad de Guatemala, el Colegio Alemán, y de casualidad yo iba con alguien que les comentó que yo había escrito esta novela, hablando de la dictadura de Ríos Montt. Y estas dos personas de la ciudad de Guatemala estaban muy indignadas porque me dijeron que yo no conocía bien la historia, que gracias a Efraín Ríos Montt, Guatemala estaba como estaba y no estaba tan mal como Venezuela o Cuba, porque gracias a Efraín Ríos Montt se había salvado Guatemala y que había mucho que agradecerle. Entonces también sé que va a haber opiniones pues diferentes a la mía, ¿no? Como la de estas dos personas que conocí, que me sorprendió mucho lo molestos que estaban de que alguien criticara a Efraín Ríos Montt. Entonces, pues bueno, a ver cómo le va el libro, ojalá que se venda por allá. Muchas gracias. Gracias a ti. Albert, adelante. Sí, gracias, Víctor. Jimena, nuevamente agradecerte que estés acá con nosotros. La verdad que fue un mes lleno de grandes aventuras, ¿no? De descubrir tu libro. La verdad es que hiciste un buen trabajo, ¿no? Mucho yo creo que sí ayudan los talleres literarios, pero yo creo que también tú tienes el talento, ¿no? Esto de contar 13 voces, pues 13 personajes que tuviste que crear, que tuviste a lo mejor como el de Aura, que te basaste en una niña, no sabemos los demás, pero ese del dedo también me sorprendió bastante, el loco o el gordo, ¿no? Que estaba también ahí, digo, son personajes bastante fuertes, ¿no? De esos que te dejan muy marcado, esas escenas que fuiste detallando, narrando, como el del escupitajo, y así te viene y dices, ay, qué tan detallista fuiste, ¿no? Qué tan descriptiva, que la verdad lo lograste muy bien, y eso yo creo que hizo que a todos nosotros nos conmoviera tu novela. Es bien sabido que, bueno, ya que tú terminas tu novela y tienes tu novela muy independiente y lo viste con los talleres, yo creo que la entregas y piensas que al igual tu novela ya está perfecta, ¿no? Y de repente va a la editorial y dice, chin, esto no lo lleves, esto quítalo, esto no nos gusta, ¿hubo algo de la novela o de tu novela original que le hayan quitado y te haya gustado que apareciera? No, fíjate que no le quitaron nada. No, no, ¿eh? Todo está, todo lo que yo quería que estuviera, no hubo nada suprimido. Hubo algunos cambios, sobre todo en forma, porque yo usaba mucho las cursivas y me cambiaron muchas cursivas por comillas. Pero no, la verdad es que no hubo cambios, no hubo ningún cambio relevante en mi opinión.
Interesante, ¿no? Porque entonces aquí se va realmente el talento, ¿no? Que tienes, ¿no? Y como dice Juan Velázquez, pues aquí se ve realmente un verdadero premio, ¿no? Que llevaste a toda honra y pues muchas felicidades. Ay, Víctor. gracias, Albert. Muchas gracias. Pues, yo también felicitarte, a mí me gustó también mucho el libro y bueno, varias de las preguntas ya están contestadas, la de la portada, por ejemplo, y también la conexión mexicana. Sin embargo, fíjate que hay un detalle en la conexión mexicana. Hace poquito leíamos otro libro donde se habla justamente del Fort Hood, Hood, y de que pues mexicanos que después estuvieron infiltrados en el narco se iban a entrenar allá. Entonces, esa parte salió de la investigación que hiciste o cómo te enteraste de que sí había mexicanos que se iban a entrenar y que, bueno, en este caso, bueno, pues se conocieron con los guatemaltecos, ¿no? Sí, pues estuve leyendo mucho de la Escuela de las Américas primero, que era como que puede ser el lugar más importante. Ahí estuvo Efraín Ríos Montt antes de que se llamara Escuela de las Américas, pero es en donde él fue entrenado. Y entonces yo empecé a investigar sobre la Escuela de las Américas, que ya fue deshabilitada hace tiempo. Pero a raíz de leer de eso, me empecé a enterar de otros fuertes, ¿no? Donde entrenan militares latinoamericanos. Entonces, ahí empecé a darme cuenta que se podían conocer de diferentes países y que mexicanos habían estado en diferentes fuertes de Estados Unidos. Escogí Fort Hood no porque ninguno de mis personajes realmente estuvo en Fort Hood, pero escogí Fort Hood porque es de donde tuve mayor acceso de situaciones que se dieron ahí. Entonces podía describir mejor el lugar y podía describir mejor los entrenamientos, porque no es tan fácil encontrar información de cómo son esos entrenamientos en Estados Unidos y de cómo son físicamente esas bases y quiénes están ahí. Y como esa fue un poco que la más transparente, pues ahí decidí poner a mis personajes, pero no necesariamente estuvieron en esa específicamente caiviles, ¿no? Pero sí estuvieron en diferentes bases en Estados Unidos y sé que en Fort Hood sí han habido latinoamericanos y mexicanos, eso estoy totalmente segura. Entonces, por eso Muy bien. escogí este lugar. No, pues muchas gracias por tu respuesta. Albert, Ya nada más, ahora sí que pedirte de favor, pues, la foto del recuerdo, la foto de tu libro acá, entonces, si lo tienen ya a la mano, pues aquí les agradezco. Va el primer intento. Ay, yo no Una. tengo el libro aquí, pero bueno. Luego le ponemos un... Ahí va la foto, 1, 2 y 3. Va otra. No, y muchísimas gracias, Jimena, así por acompañarnos. La verdad es que nos recomendaron mucho tu libro. Y bueno, dijimos, tenemos que tenerlo aquí en Recomiendan un buen libro. Gracias. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta de haber estado aquí, de platicar y pues cualquier cosa ya tienen mi cuenta en Twitter y si me quieren escribir un mensaje por DM, pues alguna otra duda que se les haya olvidado o comentario o queja, ahí estoy. sí, oye, Perfecto, muchas gracias. un comentario final que nos platiques. Ya hablaste un poco del Salvador, pero así en el corto plazo, ¿qué estás preparando, en qué estás trabajando y qué cosa veremos próximamente publicada de ti? Próximamente será una novela corta, más o menos que yo le calculo unas 150 páginas máximo. Está un poco basada en situaciones que yo viví, pero es una novela, ¿no? No es una autobiografía ni nada, pero lo quise mencionar porque es algo más íntimo, es algo como más familiar, son situaciones que se dan en una casa, que tienen que ver con adopción, con como algo mucho menos político, digamos, ¿no? Más íntimo. Y eso espero que sea publicado en 2023. Es lo que yo quisiera, ¿no? Si es que alguien me lo quiere publicar, yo creo que saldría en 2023 porque estoy por terminarla.
y yo calculo que en enero empezaría a trabajar en la novela sobre El Salvador, que tendría que ver con cómo se fueron dando, cómo fueron naciendo las pandillas que ahora son parte del crimen organizado, cómo es que fueron naciendo en Estados Unidos, en particular en California, en Los Ángeles, y luego muchas de esas personas que conformaban esas pandillas fueron deportadas de regreso a sus países, y ahí se empezó a fortalecer eso como crimen organizado, ¿no? Y cómo ha habido una retroalimentación, digamos, entre Estados Unidos y El Salvador para que ahora existan las maras y ese tipo de grupos criminales. Me interesa mucho ese tema, pero pues todavía no puedo estar 100% segura de que se va a tratar de eso, porque hasta que realmente me eche a la alberca a ver todo lo que hay ahí afuera que se pudiera contar, pues ya decidiré específicamente de qué se va a tratar, pero por ahora creo que irá por ahí. Eso creo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Las puertas de Recomiéndame un Buen Libro están abiertas y seguimos leyéndote y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias a todos. Muy buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.